Tiene la palabra asambleísta Luis Fernando Torres. Señora asambleísta, señores legisladores, la ley de reparación de víctimas, como expresé en el primer debate, es una ley política que se sustenta en un informe parcializado, parcial y por supuesto político de la Comisión de la Verdad. El presidente de la República en la objeción ha ido prácticamente al corazón mismo de la ley para tratar de mejorarla, una ley que técnicamente adolece de muchísimos defectos en el orden jurídico, pero ni siquiera con la objeción presidencial esta ley va a lograr respirar como tiene que respirar una buena ley que quiera ser una ley humanitaria y una ley política. Las verdaderas víctimas siempre tienen que ser reparadas, pero esta ley no va a servir para que las verdaderas víctimas de los excesos del Estado sean reparadas. La objeción tiene indudablemente algunas debilidades sobre las que me voy a pronunciar. Al artículo 8, el presidente sostiene que no debe ser el procurador del Estado, sino el ministro de Justicia, el que se encargue de formalizar los acuerdos de orden reparatorio. Con esta objeción, el procurador del Estado estará más bien tranquilo, podrá dormir en paz. Yo estoy pensando en el ministro de Justicia de este o de cualquier otro régimen. No quisiera estar en sus zapatos, porque va a tener que aprobar indemnizaciones de manera administrativa sin que haya existido ningún proceso judicial. Dice la objeción presidencial que el ministro reglamentará el procedimiento. ¿A quiénes va a indemnizar el ministro por la vía administrativa? ¿A la viuda, a la conviviente, a los hijos? ¿Se aplicará en ese punto parte de la objeción hecha por el presidente al artículo 8? No. De tal modo que el ministro de Justicia tendrá que obrar con una amplísima discrecionalidad administrativa en la determinación de la cuantía, la cantidad y de los beneficiarios. Y como va a tener que utilizar recursos públicos, las decisiones que tome estarán en la frontera con el peculado. Yo no quisiera estar en los zapatos del ministro de Justicia cuando tome esas decisiones sin ningún sustento judicial, porque la objeción al artículo 7 se refiere a la indemnización de orden administrativo. Se ha establecido en la objeción presidencial que para que se pueda indemnizar administrativamente, en forma previa debe conocer el ministro de Justicia quiénes son los responsables a fin de repetir contra ellos. Está bien ese señalamiento que hace el presidente de la República. Lo único que yo añado para la historia de la ley y que conste en actas es que ese conocimiento que deberá tener previamente el ministro de Justicia deberá sustentarse en una sentencia judicial. Mientras no haya sentencia, mientras no haya procedimiento, difícilmente podrá el ministro tomar la decisión correspondiente. Allí entonces las primeras deficiencias alrededor del artículo 7. La discusión acerca de si puede o no comparecer a la firma de estos acuerdos del procurador del Estado, ciertamente que se encuentran lejos de la práctica procesal judicial, porque cuando se demanda al Estado ecuatoriano, se le demanda al procurador del Estado y también se tiene que demandar, si están involucrados ministros, a los ministros. Hay amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional que sostiene que si solo se demanda al procurador del Estado y no a los ministros o a otros funcionarios, estos pueden alegar que se ha violado el debido proceso porque no se les ha permitido comparecer en juicio. En todo caso, esa argumentación que trae la objeción presidencial no es procedente en este punto, porque el artículo 7 no se refiere al proceso judicial, se refiere al proceso administrativo indemnizatorio, donde no hay ningún proceso judicial de por medio, salvo en el caso de la determinación de quienes han sido los presuntos responsables. En ese caso sí, para tomar la decisión deberá
obligatoriamente el ministro sobre la base de una decisión judicial quiénes han sido los responsables. En cuanto al artículo 8, aparece una discriminación inaceptable, y lo dije en la Comisión de Justicia. Resulta que si demanda la viuda, ya no puede demandar la conviviente. Si demanda la conviviente, ya no puede demandar el hijo. Esto no existe en ninguna legislación procesal. En el sistema interamericano de derechos humanos pueden demandar todos al mismo tiempo. Será el juez el que resuelva entregar la indemnización de manera proporcional. Pensemos un caso concreto. Digamos que alguien que falleció hace algunos años no tenía bajo el régimen de matrimonio una pareja, de tal modo que convivía con una persona y resulta que tenía hijos. ¿Qué va a ocurrir? Que según la objeción presidencial, los hijos no van a poder demandar, pero sí lo hará aquella persona que fue conviviente hace 15 o 20 años. Se perjudican los hijos, se perjudican los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Esa norma en ese punto es discriminatoria. Constitucionalmente no puede ser aprobada. Y el segundo párrafo del artículo 8, que establece que si judicialmente se ha presentado una demanda en el país, ha existido sentencia, ya no se puede demandar en el sistema interamericano, tampoco es aplicable, porque uno puede ir al sistema interamericano de derechos humanos a pesar de tener sentencia en el sistema legal ecuatoriano. Por lo tanto, en ese punto de la objeción existe una inconsistencia jurídica que no se ajusta a las exigencias del sistema interamericano de derechos humanos. Y en cuanto a la repetición, está bien que conste que cuando se quiera cobrar a aquellos por quienes el Estado va a indemnizar, se sigue el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Qué dice esa ley? Que si hay sentencia del sistema interamericano, si hay decisión judicial en materia de derechos constitucionales y garantías constitucionales, se aplica el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero cuando no existe de por medio sentencia del sistema interamericano, cuando no existe sentencia nacional en materia de garantías constitucionales, no es aplicable el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Por lo tanto, aplicándose el procedimiento administrativo previsto en la objeción al artículo 7, la repetición que se quiera hacer luego de que el ministro de Justicia ha conocido sobre una decisión judicial quiénes son los responsables, la repetición no puede hacerse aplicándose lo previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, sino que se requerirá de ley expresa para ello, ley que en este momento no existe. Estos días en el Ecuador se ha debatido cómo se va a ejercer la acción de petición por parte del Estado en contra de aquellos legisladores que el 8 de diciembre del año 2004 descabezaron a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional. Fácil, se aplica la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales porque existe una sentencia de la Corte Interamericana. Allí no hay cómo perderse. Pero en el caso del artículo 7 de la Ley de Reparación de Víctimas, con la objeción presidencial, es inaplicable esa ley porque allí no existe sentencia, lo único que existe es un acuerdo reparatorio de orden administrativo. En definitiva, señores legisladores y señora presidenta, el esfuerzo que ha hecho el presidente por arreglar esta ley que confundió una serie de instituciones jurídicas, sobre todo aquella relacionada con la responsabilidad civil extracontractual del Estado, prevista en el artículo 11 de la Constitución, no le da a esta ley la suficiente consistencia jurídica como para que pueda aplicarse debidamente. Sobre el pronunciamiento que ha hecho el honorable Virgilio Hernández, no se puede, cuando la Asamblea se pronuncia sobre una objeción presidencial, descomponer un artículo y allanarse a una parte del artículo y ratificarse en otra. No es, por lo tanto, posible desde la práctica parlamentaria que se tramite la petición
del honorable Virgilio Hernández, especialmente en lo que se refiere a descomponer un artículo. Aceptamos una parte dentro de este artículo y otra insistimos. Eso es imposible, no se ha hecho. De tal manera que en ese punto no puede, al menos, el presidente de la Comisión de Justicia aceptar la propuesta del honorable Hernández. Muchas gracias.